Nos acercamos al bosque de Muniellos, el mayor bosque de robles de España, situado en los montes de Cangas del Narcea e Ibias, junto al cristalino río que baja de las lagunas de origen glaciar. Desde Moal llegamos a Tablizas, donde comienza nuestro camino a pie bajo las doradas copas de robles y otras especies que lucen sus mejores galas en otoño. Un bosque cambiante al ritmo de las estaciones, ofreciendo una visita diferente en cada época del año. Sin embargo, es ahora, en otoño, cuando el bosque multicolor y la luz lateral que crea sombras y texturas en las laderas solanas y umbrías nos va a deparar una jornada inolvidable en plena naturaleza. El agua es protagonista en Muniellos. Arroyos, ríos y lagunas dan forma al paisaje de este bosque que se extiende por unas 6.000 hectáreas de zonas montañosas, entre los 700 metros del fondo del valle a los 1.700 de las cumbres, pasando por intrincados y pendientes valles cuya compleja orografía ha permitido que nos haya llegado hasta hoy este legado natural prácticamente inalterado. Muniellos está compuesto principalmente por robles, sobre todo de las especies albar y rebollo, pero según la altitud y la orientación de las laderas, la composición forestal va cambiando, mezclándose con hayas, serbales, acebos, fresnos, arces y otras especies. Un bosque continuo e inalterado, sin presencia de actividades humanas. El sotobosque está compuesto por muchas especies de plantas y arbustos, algunos considerados como endemismos de gran valor ecológico. El bosque de Muniellos es hábitat de muchas especies de animales y plantas y supone uno de los mejores lugares para la vida de osos y urogallos. Las dos especies catalogadas como en peligro de extinción en Asturias encuentran en Muniellos uno de sus hábitats predilectos. Pero, por supuesto, bajo sus copas viven multitud de insectos, anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos que podemos conocer si nos fijamos con detalle durante nuestro paseo por el bosque. Será necesario prestar atención a todo, abrir bien los ojos y escuchar los sonidos del bosque. El buen grado de conservación de esta masa forestal ha sido reconocido mediante la declaración de varias figuras de protección, tanto a nivel regional como internacional, tales como Reserva Natural Integral, Zona Cepa y Reserva de la Biosfera. Además, supone un referente de gran importancia en el desarrollo de actividades de ecoturismo en la comarca de Fuentes del Narcea. Muniellos es conocido por su biodiversidad, por la presencia de más de 500 especies de líquenes que demuestran la buena calidad del aire. Algunos de estos líquenes solo están aquí y en Siberia. Endemismos como la salamandra rabilarga o el ranúnculo de Muniellos son otros de los tesoros de este bosque. Algunos insectos como el ciervo volante y un tipo de babosa grisácea y moteada de negro, así como algunos reptiles tales como la víbora de Seoane, de color negro debido a una mutación frecuente en Muniellos, son otras especies de gran interés ecológico. El urogallo cantábrico mantiene sus mejores poblaciones en el límite superior de estos coloridos bosques. Acosado durante las décadas de los 70 y 80, mantuvo desde entonces varios machos y hembras en Muniellos hasta nuestros días. Sin embargo, es el oso pardo la especie que más llama la atención del visitante. Encuentra en Muniellos un lugar ideal para el refugio y la calma, en estas casi 6.000 hectáreas de bosque tranquilo y protegido. Así como alimentación a base de bellotas, hayucos en determinadas laderas, las hojas de roble recién brotadas en la primavera, los arándanos de las zonas altas al final del verano, insectos bajo las piedras en los canchales o pedregales, y otros recursos asociados al hombre cerca de los pueblos situados en los alrededores de la reserva.
En la Reserva Natural Integral de Muniellos no se permite ninguna actividad humana, excepto la visita de 20 personas al día, más algún permiso especial de educación ambiental. En los últimos años existe en la comarca una corriente social que pide un mayor aprovechamiento del potencial didáctico de este bosque, mejorando el sistema de acceso a visitantes. Sea como fuere, el bosque de Muniellos, los bosques de estos valles de la Viliella, Valdebois y la cubeta central de Muniellos nos permiten olvidarnos del mundo cuando nos internamos entre sus silenciosos rincones, bajo las copas de los altivos y enormes robles, con el sonido de los pájaros del bosque y los arroyos de fondo, con la salamandra rabilarga o el tritón ibérico en la orilla del cantarín arroyo de la Candanosa, con la huella del lobo o del oso en el sendero, con el emocionante canto del pito negro retumbando entre los hermosos troncos de los robles cubiertos de líquenes. Un paraíso cercano en los montes de Cangas del Narcea e Ibias. Un aula de la naturaleza donde se nos permita aprender todo lo que estemos dispuestos a percibir con nuestros sentidos.